En este caso les voy a mostrar cómo realizo yo el doblez para la cartera. En este caso, en el camisaco estamos trabajando una cartera de 3 centímetros. Entonces lo primero que yo hago es marcar 2 centímetros, que siempre lo hago para marcar, para doblar el 1. Entonces marco 2 centímetros y en un segundo paso marco desde el borde también 7. Entonces marco 7. Y ahí realizo una línea. La técnica que utilizo es de doblar. Entonces voy a doblar haciendo llegar primero a esos 2, es decir que estoy doblando 1 centímetro de margen de costura, y después voy a volver a doblar haciendo llegar a esos 7. De esa manera tengo mi doblez de 3 centímetros, ¿sí? Entonces doblo y hago llegar. Y ahí medimos. Habíamos marcado 7, pero bueno, gastamos 1 en el doblez y nos queda la carterita de 3 centímetros. Entonces, de esa manera nos queda bien prolijo y no tenemos que estar mirando en qué línea doblar, sino que hacemos llegar hasta esa altura. Ahí marcamos los 7. Doblamos ahí y hacemos llegar. Por ahí lo que podemos hacer cuando trabajamos con estas telas tan gruesas es planchar la cartera, o en otras telas que no sean tan gruesas también sirve. Entonces plancho y nos queda bien asentada y es más fácil de pasar por la máquina, ¿sí? Entonces, parte que es importante quizás armar antes de unir todo es el canesú en la espalda. En este caso yo lo hice cortado al bies y lo voy a hacer superpuesto. Entonces directamente lo voy a coser primero acá, siempre doblando 1 centímetro. Voy a doblar 1 centímetro, lo voy a acomodar bien, ¿no? Derechito, midiendo y demás, y lo voy a coser en la espalda. Utilicé la estrategia de cortarlo al bies, más que nada para que no tenga que hacer coincidir las líneas, que quizás es lo más difícil. Entonces, para que quede de una manera prolija, sin complicarme tanto en las líneas, fue cortarlo al bies. Entonces, voy a doblar 1 centímetro, lo voy a aplicar en la espalda y lo voy a coser ya para que me quede sujeto. Entonces, una vez que ya tenga la cartera, el frente con los bolsillos y cosido los bolsillos laterales, recién voy a comenzar a unir como el frente con la espalda. Vamos a comenzar siempre marcando dónde va a quedar ubicado el bolsillo. Es importante que yo lo ubique ya directamente en el molde. Entonces cuando lo vaya a pasar a la prenda, entonces cuando vaya a copiar el molde en la tela, ya deje marcados los puntitos donde va a ir ubicado el bolsillo. En este caso vamos a trabajar con la misma tela, pero también podría utilizar una tela de forrería si quisiera que sea más fino. En este caso, como el interior se va a ver, no voy a utilizar forrería en este camisaco. Yo quiero que quede del mismo tejido y que quiero que quede todo igual. En los bolsillos por lo general dejamos en la parte inferior una parte más grande que va a ser la profundidad del bolsillo y una parte más pequeña en la parte de arriba. Entonces, yo eso lo tengo que marcar cuando saqué el bolsillo en el molde y después esa marca las paso acá a la tela. Entonces, ahí yo estoy marcando con alfileres porque por ahí no se ve la marquita que hice cuando marqué el molde. Entonces, voy a colocar derecho con derecho teniendo en cuenta estos 2 puntos que serían la boca, en este caso más o menos de 12 centímetros, que son la boca del bolsillo. Y voy a ubicar marquita con marquita, no sé si se llega a ver, acá, marquita con marquita, y voy a
coser desde este punto a este, es decir, voy a coser en la parte de la boca del bolsillo, ¿sí? Si quieren, se pueden dibujar una línea para coser bien derechito. Así voy a hacer lo mismo en el otro frente, ¿sí? Vengo acá. Acá lo mismo, derecho con derecho. Recuerden que la parte más larga es la que queda hacia abajo en el bolsillito. Voy a hacer coincidir los puntos y voy a coser ahí, ¿sí? Después voy a hacer lo mismo en la espalda. Vengo con la espalda. Busco las marquitas, no las estoy viendo en este momento, pero lo ubico en el mismo sector. Si no tengo las marcas, puedo venir, presentarlo con el delantero y buscar las referencias y marcarlos. Y lo mismo hago acá. Entonces, siempre ubicando, como les decía, los puntos, vengo, ubico ahí y voy a coser en la espalda también, no sé si se llega a ver, en la espalda los puntos, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que coser es de punto a punto solo una línea recta. En la espalda, ambas tapas de bolsillo, y en el frente, en cada parte del frente, en este caso porque es una prenda abierta en la parte delantera. Ya tenemos nuestros bolsillos cosidos. Acá, delantero, ya está armada la cartera. Espalda, están los dos en la espalda y el otro delantero. Lo que tengo que hacer ahora es, hay varias opciones. En lo que es el camisaco yo aprovecho para pespuntear y dar un recuadro de lo que es la boca del bolsillo. Entonces voy a realizar un piquetito donde termina la costura, solo en el delantero. ¿Ven? Ahí donde termina la costura, que tengo los piquetitos, realizo un cortecito. Voy a dar vuelta y voy a sacar esta que son como unas orejitas que nos quedan. Esas orejitas, y les voy a colocar un alfiler. Y lo mismo hago acá. Ya había hecho el piquetito, el corte, entonces voy a dar vuelta, voy a sacar las orejitas y ahí me va a quedar así. Esto solo se realiza en el delantero. Entonces de esta manera nos queda acá. Y lo que yo voy a hacer es un pespunte. Ven que acá queda como un plieguecito. Eso quizás es porque tengo que cortar un poquito más. O porque me pasé en una puntada y tengo que descoser. Entonces ahí gira mejor, ¿ven? Le faltaba un poquito de corte. Entonces, ahora lo que voy a hacer es plancharlo acá en este sector y pasarle un pespunte en forma así como una C, no hasta tan al ras, sino un poquito más adentro. Miren, lo que voy a hacer es dibujar esa cajita que voy a coser como ahí a 1 centímetro, ¿sí? Entonces, por acá voy a pasar el pespunte. Recomiendo la plancha para que baje un poco el espesor de la tela. Al tener el peluchito queda muy grueso. Ahí. Y en el otro delantero voy a realizar lo mismo. En la espalda, en este caso, lo que voy a hacer es dar vuelta y realizar un pespunte también, ¿sí? Vamos a estar acá, vuelco así, sin realizar el piquete, porque en la espalda no se realiza el piquete. Voy a asentar ahí, llevando la costura hacia el lado del bolsillo,
y voy a pasar un pespunte. También tengo en cuenta que lo voy a hacer solo en el tramo que está cosida la boca, es decir, acá. No me excedo a esta costura. Entonces vengo de acá. Ahí, bien finito, un pespunteo. Voy a realizar eso y después les muestro cómo sigue. En el caso, por ejemplo, de hacer en un polerón, yo no haría estos pespuntes, o sea, se puede hacer, pero dependiendo del tejido. Si es medio complicado, quizás no lo realizo. Entonces, puedo coser esto o no, lo mismo que esta porción acá, el pespunte de la boca, lo puedo realizar o no. Les muestro cómo queda y cómo seguimos. Miren, ahí quedó realizado el pespunte, lo que es el frente de ambos lados. Y el pespunte para sentar el bolsillo ahí solo en el sector de la boca, en la espalda. Ahora lo que tenemos que hacer es unir las bolsas. Entonces voy a colocar derecho de la espalda con derecho del frente, ahí. Y voy a coser las bolsitas. Esto directamente lo puedo coser con la overlock. Y ya me queda la terminación realizada. Acá. Y vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Derecho. No sé si se llega a ver. Derecho de la espalda con derecho del frente. Ahí, derecho con derecho. Colocamos derecho de las bolsitas y vamos a pasarle overlock solo al sector de la curva, no al sector este derecho que nos queda acá en el costadito, solo a la curva. Acomodamos bien y vamos a pasarlo. Una vez que cosemos las bolsas, recién vamos a unir lo que es acá el costadito de la espalda y del delantero. ¿Sí? Bien, acá ya tenemos cosidas las bolsas. Esta es una prenda grande, entonces, bueno, cuesta igual ubicarse. Ahí. Ya están cosidas las bolsitas ahí con la oro. Voy a armar el costadito. Vieron que habíamos sacado unas alitas. Acá yo le digo alitas, pero es como en el piquete que hicimos dimos vuelta a la tela. Eso nos tiene que quedar justo donde nos queda abierto entre el bolsillo de la espalda y el cuerpo de la espalda. Entonces vamos a armar como un sanguchito entre la espalda, acá nos queda el frente metido entre medio y el bolsillo del otro lado. Entonces acá tenemos la bolsa y tenemos las dos partecitas del bolsillo. Acá ya nos había quedado como el piquetito que les había dicho y dimos vuelta, y ese piquete nos tiene que quedar enganchado entre el cuerpo de la espalda y lo que yo les digo acá el bolsillo. Entonces nos quedan ahí las 4 capas de tela. Esto es bastante grueso, pero bueno, lo vamos a coser con la recta primero. Siempre se cose con la recta. Miren, yo les voy a mostrar cómo queda así con los alfileres. Yo voy a dar vuelta y ahí me va a quedar formado el bolsillo. Por eso yo hice ese piquete, para que después esta terminación nos quede prolija. Si yo lo corro, no lo agarro bien, se va a ver el corte que yo hice del piquete. Entonces, lo que yo tengo que hacer es coserlo bien acá, es decir, desde un poquito más arriba de acá, y coserlo, en este caso, hasta el final. Y en la parte de arriba también me meto ya desde la costura un poquito anterior
pasando por esta parte abierta y solo hasta ahí. Cosemos solo hasta ahí para después poder seguir trabajando como hacemos siempre, que es unir hombros, después recién unir mangas y después todo junto al costado. Pero bueno, en este caso estamos resolviendo el tema del bolsillo. Entonces, vamos a presentarnos un poquito más arriba de esta unión. ¿Ven? Esto, la idea es que no se les corra, entonces acomodo bien ahí. Vengo un poquito más de arriba, coso hasta el final. Vengo de un poquito para acá y coso hasta el final. Lo mismo de ambos lados. Y de esa manera ya nos quedaría resuelto el tema del bolsillo. Miren, ahí ya quedó cosido el bolsillo. Ven que se ve lo que yo pisé del bolsillo y la boca. De esta manera acá no se ve nada. La apertura. La idea es que esto quede lo más reforzado posible porque es lo que yo más presión sufre cuando coloco la mano y ubico las cosas dentro del bolsillo. Entonces la idea es que eso nos quede prolijo. En todo caso, si alguna puntada no agarra, lo que puedo hacer es coserlo a mano para asegurarme de que quede bien cerrado. Como les decía, para seguir armando el camisaco, lo que tengo que coser luego son los hombros, que voy a coser con máquina recta y después voy a pasar la overlock para terminación. Para continuar con la manga, yo tengo que armar lo que es la cartera de la manga. Entonces no voy a poder seguir avanzando hasta que no arme la carterita de la manga y recién ahí la voy a poder presentar acá. Siempre conviene trabajar lo que es la cartera, que sería esta porción, con la manga abierta, si no es muy complejo. Entonces voy a resolver primero el tema del bolsillo, después voy a armar lo que es la manga, les voy a mostrar cómo armar la manga y después recién se coloca la manga en el cuerpo. Vamos a continuar con el armado de la manga del camisaco. Estamos haciendo como muchas partes a la vez. Ya teníamos hecho el bolsillo. Teníamos que aplicar los bolsillos en el frente, que después cuando ya esté más avanzado se los voy a mostrar. Y ahora para continuar hay que armar la manga para yo poder unir el hombro, la manga y después todo el costado. Y la manga primero tenemos que hacer la terminación del costadito antes de poder unirla al cuerpo, porque si no después ya no me deja armar este sector. Voy a arrancar cosiendo sobre el lado más corto, que en este caso sería la espalda, un pedacito de cinta bies, y después del otro lado va a ir esta parte, esta piecita. Siempre tengo que tener en cuenta que comienzo de atrás cosiendo del revés. En este caso voy a usar bies porque esta tela es muy gruesa para hacer un bies de la misma tela. Entonces, como no tenía ninguna tela a mano, voy a utilizar bies. Voy a coser ahí sobre la línea del bies, después voy a dar vuelta, voy a volcar ese bies y lo voy a volver a coser de este lado, ¿sí? Y esta la voy a coser acá, ahí, también a un pie de máquina. Yo a esta pieza ya le pasé overlock. También, como les mostré en otro tutorial antes, se podría planchar, entonces ya está lista, pero esta tela es más gruesa, entonces cuesta un poco. Después yo voy a volcar y ahí ya directamente voy a coser y armar los demás pasos, ¿sí? Entonces, coso primero esto, acá, por la línea del bies, a pie de máquina, y después seguimos con los demás pasos. Bien, acá estamos, ya cosí el bies de este lado. En caso de que la tela sea más fina, el bies lo puedo hacer con el mismo material. Ahora, yo voy a doblar 1 centímetro y ese centímetro lo tengo que enganchar acá. Lo ideal es plancharlo.
Yo lo voy a presentar así. Ahí. Doblo todo 1 centímetro. Y acá arriba también. Doblo 1 centímetro. Doblo 1 centímetro. Y le vamos a armar. Esto la idea es, como les digo, sí o sí plancharlo para que les quede la terminación ahí prolijita. Y no como lo estoy haciendo ahora, así nomás. Entonces, lo voy a planchar para que les quede, para que quede bien acá una diagonal, una puntita, y lo voy a acomodar bien. Y después lo voy a coser desde acá, por donde coloqué el alfiler, voy a hacer esta diagonal acá, la puntita, bajo derecho y coso recto. La costura recta tiene que venir más o menos a esta altura, para que de esa manera yo cierre este sector y después no se abra, ¿sí? Entonces, vengo derecho, hago el embe, bajo y cierro con una costura más o menos a esta altura. Siempre les sugiero medirlo para que les queden los dos iguales. Una vez que tenemos esto, ya podemos coser la manga al cuerpo. Bien, ahí ya quedaron cosidas las dos, yo armé las dos ya. Carteritas. Cuesta bastante en esta tela que es como más gordita. Si ustedes están trabajando en una más fina les va a resultar más fácil. Ahora con la marca del centro de la manga la voy a ubicar en el cuerpo. Como les decía, una vez que cosemos los hombros, yo lo cosí con recta y después le pasé la overlock. Vamos a ubicar la manga. Recuerden que acá ya tenemos unida una parte del costado, no sé si se llega a ver. Entonces, lo que voy a hacer primero es unir la manga, ahí. Acá ya les muestro esta como quedó lista. Lo mismo, marco el centro, cada punto, ubico, coso con recta, paso la overlock y después recién voy a unir el costado. Ahí. Pongo un alfiler acá en la unión de la sisa y de ahí ubico la manga. Voy a realizar lo mismo. Paso primero la recta y luego paso la overlock. Y ahí recién terminamos. Esta es la única parte que nos queda sin coser del costado. Entonces cosemos este tramito con la recta. Después pasamos todo la overlock para que nos quede prolijo el costado. Vamos a armar la pieza del puño. Vamos a doblar la pieza a la mitad y en los extremos vamos a doblar de un solo lado 1 centímetro, que es lo que nos va a ayudar después a la terminación. De este lado hacemos lo mismo, doblamos 1 centímetro y cosemos a pie de máquina o a 1 centímetro los dos costados. Lo damos vuelta y lo planchamos bien. Ahí ya nos quedó dado vuelta el puñito y planchado. Recuerden que habíamos doblado 1 centímetro para coser el lateral. Eso nos va a servir como terminación. Vamos a la manga, que también ya la teníamos lista, y lo comenzamos a presentar por la parte de adentro, por el interior, digamos, por el revés de la tela. Esta tela es muy gruesa, por eso va a costar, pero bueno, en una tela más no tan gruesa va a quedar mejor. Voy a coser primero este paso. Recuerden que el puño no es ni tan ajustado ni tan suelto la pieza del puño, porque la idea es que lo que nos sobra acá de la manguita lo transformemos en un pliegue, ¿sí? Entonces eso lo vamos a plegar y nos va a quedar ahí como un detalle. Primero voy a coser acá, después voy a dar vuelta y voy a volver a coser. Les voy a mostrar esto cosido, después cómo acomodo esto, también lo voy a hilvanar y planchar, y después cómo queda final.
Acá les muestro cómo nos quedó cosido el primer paso de lo que es el puño. ¿Se acuerdan que lo habíamos colocado así? Lo cosemos, ahora lo vamos a dar vuelta y ese centímetro que nos quedó de margen lo vamos a acomodar. Acá, como les decía, tenemos mucha tela y por ahí cuesta. En todo caso se puede llegar a dar una puntadita a mano para que quede. Yo para coserlo lo hilvané, ¿sí? Entonces voy doblando 1 centímetro, lo voy acomodando. Ahí, acá lo mismo, doblo la costura que nos cubra. No sé si se llega a ver. Ahí. Ahí cerramos. Entonces, eso lo voy a hilvanar. Una vez que lo hilvano, me queda cosido como esta, que ya tengo lista, ¿sí? Y lo último, nos queda cosida como esta. Y lo último que nos faltaría sería realizar el ojal y el botón. Pero bueno, eso por ahí ya lo han realizado. Y hice también un ruedito acá de 2 centímetros, porque este no tiene forrería, ya nos queda listo. Para coser el cuello, el primer paso va a ser unir entre sí las piezas del cuello. Lo que voy a hacer es, en una de las piezas, doblar 1 centímetro hacia adentro, que va a ser después lo que nos ayude a que la terminación quede prolija. Entonces, voy a coser a pie de máquina o a 1 centímetro. Y en cada esquinita de la parte de abajo voy a doblar 1 centímetro. Y después voy a coser toda la vuelta. Voy a cortar el sobrante y lo voy a planchar para asentar bien y que quede bien planito. Y después recién lo voy a ubicar en el cuerpo. Por este lado les voy a mostrar lo que debemos realizar antes de coser el cuello. En la parte acá de la cartera lo que voy a hacer es descoser la primera parte y esto lo voy a dar vuelta y voy a coser acá. Con el ancho de la cartera voy a dejar 1 centímetro hacia adentro y hacia acá, una especie de L voy a coser. Bien, ahí ya quedó cosido esta L que les decía. Lo que voy a hacer ahora es cortar un poco del material, por ahí no se ve bien acá la costura. Cortar. Y voy a cortar la diagonal. Para que sea más fácil darlo vuelta. Una vez que lo doy vuelta, esto me va a quedar acá, que es donde voy a coser el cuellito. Y esto lo voy a terminar de coser, nos va a quedar así, ¿sí? Ahí voy a comenzar a ubicar el cuello por el lado que nos quedó sin doblar. Entonces arrancamos ahí y lo comenzamos a ubicar. Ahora les muestro cómo quedó ubicado con alfileres y cómo lo cosemos. Ahí nos quedó posicionado el cuellito. Lo vamos a coser, el primer paso. Y después ya vamos a hacer como hicimos con el puño. Volvemos a doblar ese centímetro que nos queda y lo cosemos ahí. Si nos queda muy grueso, lo cosemos a mano, ¿sí? Si no, pasamos la costura recta. Ahí nos quedaría finalizado el saquito. Espero que les hayan servido los videos con algunas de las partes que fuimos armando para poder terminar el suyo.